Hola chicas y chicos, nuevamente para explicarles a ustedes un tema de ciencias naturales y hoy un tema que tratamos los profesores de química, aunque realmente le corresponde a los profesores de física, y es que vamos a hablar de cuáles son los gases ideales. Bienvenidos. En este video voy a explicar qué es un gas ideal, cuáles son las condiciones normales, cómo calcular la constante de los gases ideales, cuál es la ecuación de estado del gas ideal y cómo calcular las variables de la ecuación de estado de gases ideales. Bienvenidos. Para definir cuál es el estado ideal de los gases, tendremos que relacionar varios estudios y leyes que lo más probable es que ya los hayamos visto en clase con tu profesor. En este caso empezamos relacionando la presión y la cantidad de moles del gas. Como están en proporción directa, se puede expresar esa relación como un cociente en el cual la presión divide por el número de moles y este es un valor constante si las otras dos variables, volumen y temperatura, son fijas. A continuación, el estudio de la variación entre el volumen y el número de moles también es una proporción directa. Por lo tanto, se puede expresar en el cociente volumen dividido el número de moles, el cual es un valor constante, si presión y temperatura son valores fijos. Al relacionar la presión y la temperatura, tenemos el cociente presión dividido temperatura, el cual es un valor constante, y ese es el estudio o ley de Gay-Lussac. Al relacionar el volumen y la temperatura, que también es de proporcionalidad directa, tenemos el cociente volumen dividido temperatura, que es un valor constante, y este es el estudio de la ley de Charles. Ahora, veamos la similitud que hay en el comportamiento de proporcionalidad entre la presión, el número de moles y la temperatura. Y observamos que la presión es directamente proporcional al número de moles, N, y a la temperatura. Por lo tanto, podemos expresar esto como un cociente en el cual la presión está dividido por el producto de número de moles multiplicado por la temperatura, que es un valor constante. Para el caso del volumen, en su relación con el número de moles y la temperatura, es muy similar a la relación de proporcionalidad de la presión. Ahora, relacionando la presión con el volumen, vemos que la presión es inversamente proporcional al volumen. Por lo tanto, la presión multiplicada por el volumen es un valor constante y esta es la ley de Boyle y Mariotte. Una consecuencia de relacionar la presión, el número de moles y la temperatura la tenemos aquí en la que vamos a definir como la ecuación A. Y relacionar el volumen, el número de moles y la temperatura lo podemos expresar aquí como la ecuación B. Ahora vemos, al relacionar
la presión y el volumen, que es un valor constante, tenemos la ecuación C. Por lo tanto, si relacionamos las ecuaciones A y B y C, podemos decir que la presión multiplicada por el volumen dividida el número de moles multiplicado por la temperatura es un valor constante. Y ese valor constante se simboliza por la letra R minúscula y se llama constante universal de los gases ideales. Vamos a definir qué es un gas ideal. Un gas ideal, como todos los conceptos ideales, está sujeto a muchas condiciones. En ese caso, los gases ideales están sujetos a las siguientes condiciones que se llaman condiciones normales. Por ejemplo, la temperatura del gas debe ser 0 grados centígrados o 273.16 grados Kelvin. La cantidad de materia, el número de moles de gases, debe ser 1 mol. El volumen de 1 mol de gas, por el principio de Avogadro, está definido como 22.4 litros. Y la presión del gas debe ser de 1 atmósfera. Estas condiciones se definen sobre el nivel del mar porque la mayoría de las principales universidades y centros de investigación estaban ubicados en puertos como París, Londres, etc. Entonces, un gas ideal es el que cumple con las siguientes condiciones. Presión del gas, 1 atmósfera, volumen de 1 mol de gas, 22.4 litros, cantidad de materia es 1 mol y la temperatura del gas debe ser 0 grados centígrados o 273.16 centésimas de grado Kelvin. Para nuestro ejercicio vamos a despreciar las 16 centésimas de grado Kelvin. Reemplazamos los valores en la ecuación que teníamos, en la cual la presión multiplicada por el volumen dividido el número de moles multiplicado por la temperatura es igual a R. Reemplazamos los valores y tenemos presión en una atmósfera multiplicado por 22.4 litros dividido 1 mol de gas multiplicado por 273 grados Kelvin, y eso nos da un valor constante que es el valor de la constante universal de los gases ideales, que es 0.082 atmósfera por litro dividido mol multiplicado por grado Kelvin, y es el valor de la constante de los gases ideales. Ahora que hemos encontrado el valor de R, la constante de los gases ideales, que es 0.082 atmósferas multiplicado por litro dividido mol multiplicado por grado Kelvin, debemos expresarlo en notación científica. Así, R es igual a 8.2 por 10 a la menos 2 atmósfera multiplicado por litro multiplicado por mol a la menos 1 y grado Kelvin a la menos 1. Estos dos valores de mol y grado Kelvin los colocamos como menos 1 para indicar que en realidad son unidades que están dividiendo. Entonces ahora encontramos la ecuación del estado de los gases ideales
la cual es presión multiplicado por volumen es igual a R, constante universal de los gases, multiplicado por número de moles, multiplicado por la temperatura. Pueden variar presión, volumen, número de moles y temperatura, pero R es un valor constante. Ahora tenemos, para calcular las variables de la ecuación de gases ideales, la que tenemos aquí, presión por volumen es igual a constante R multiplicado por número de moles multiplicado por temperatura, que es la ecuación de estado del gas ideal. Ahora tenemos otra ecuación. Despejando de esa ecuación podemos calcular el volumen y tendremos la ecuación 2. Despejando de esa misma ecuación podemos calcular la presión. Y despejando de esa misma ecuación podemos calcular el número de moles de gas. También podemos despejar en esa ecuación para obtener una fórmula para calcular la temperatura del gas. A partir de la ecuación del estado ideal de gases y sustituyendo el valor de N, que recordemos es número de moles y que número de moles por definición es el peso del gas, es decir, la masa del gas expresado en gramos, dividido la masa molecular del gas expresado en gramos por mol. Haciendo la sustitución tenemos entonces una nueva ecuación en la cual tenemos que la presión multiplicada por el volumen es igual al peso dividido la masa molecular, todo eso multiplicado por la constante de gases multiplicado por la temperatura. Y aquí se va a desprender otra ecuación porque solo haciendo una transposición de términos entre el volumen y la masa molecular obtenemos la ecuación 7, que dice que la presión multiplicada por la masa molecular es igual al peso del gas dividido por el volumen, todo eso multiplicado por la constante de gases multiplicado por la temperatura. Pero recordemos que masa sobre volumen es igual a densidad. Entonces, vamos a tener aquí el origen de la ecuación en la cual tenemos la ecuación número 8, presión multiplicado por masa molecular es igual a densidad multiplicado por la constante de gases multiplicado por la temperatura. Y despejando de esa ecuación podemos obtener la ecuación número 9 para calcular la densidad de los gases. De esa misma ecuación podemos despejarla y podemos obtener una fórmula para calcular la masa molecular del gas. Y de esa misma ecuación podemos despejar el valor del peso del gas, es decir, de la masa del gas. Como puedes ver, hemos obtenido a partir de la ecuación del estado de gases ideales 10 ecuaciones más para calcular cualquiera de las variantes del sistema de un gas ideal. Espero que este video te haya servido para entender qué es un gas ideal, cuál es la ecuación de estado, qué son las condiciones normales, cómo encontrar ecuaciones para encontrar las diferentes variables que podemos encontrar en el estudio de los gases ideales. En un próximo video voy a explicar con ejemplos y problemas
cada una de estas ecuaciones. Si el video te sirvió para entenderlo, dale me gusta y suscríbete.